Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Recibimos en la radio de la universidad con mucho gusto a Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, desde ya septiembre de 2006 más o menos, fines de 2016, perdón, de 2016, así que recibimos a Miranda que ya lleva un año y pico frente a esta responsabilidad. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Parece como 1000, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo ha sido este primer año y medio al frente del Frente Amplio? Intenso, movido, sin duda movido, es notorio que ha sido un año y pico movido, pero bien, súper contento, re contento. Nada, me gusta lo que hago, realmente me gusta. ¿Más o menos complicado de lo que te esperabas cuando te propusieron esta responsabilidad? Capaz que menos. Yo creo que hay un mito elaborado de que es prácticamente imposible, que sos una especie de mártir si te metes en este baile. Y, a ver, no digo que es una papa ni cosa por el estilo, pero nada, es hacer política. Esto es hacer política, es dialogar, intentar articular, salir públicamente, en fin. No tiene nada mucho más grave de un trabajo exigente. No es una fuerza política ingobernable el Frente. De ninguna manera. Así que eso déjenselo para Torre. No te vas a ir como Lorenzo Latorre. Exactamente, diciendo, no, por eso me adelanté, ¿viste? No es cierto, de ninguna manera, de ninguna manera. Además, en todo caso, soy parte de la gobernabilidad o la ingobernabilidad. Algo, si no son gobernables, vos sos parte de eso. Exactamente, también, claro, totalmente. Bien, Javier, yendo un poco a lo que fue el fin de semana, vamos a empezar un poco más. Empezamos por ahora. Estuvo caluroso, húmedo. Adentro de la huella de Serengni estuvo caluroso y húmedo. Estaba caluroso, sí. Me imagino. Sí. No, en realidad te queríamos preguntar un poco qué evaluación haces de lo que fue la jornada del sábado, con el plenario nacional del FAT, han comentado por tantos lados, en donde se discutió un poco la posición de la fuerza política respecto al tema TLC con Chile, ¿verdad? A ver, yo creo que hay parte de una puesta en escena pública de líos políticos que creo que tienen intencionalidad política. Es una fuerza política que se reúne, que dice, a ver, tenemos un tema en nuestras bancadas, donde evidentemente hay distintas posiciones adentro del frente, y el órgano máximo, que es el plenario, se reúne y dice, bueno, intentemos fijar posición sobre este tema, busquemos los acuerdos, y si no encontramos los acuerdos, si no encontramos los consensos, esa palabra tan frente amplista, tan sereñista, votemos. Y eso fue lo que pasó, y creo que fue en un muy buen tono. Francamente creo que fue en un muy buen tono. Y no estoy achicando dramatismo ni sacándole peso político a las decisiones. Realmente fue una buena discusión entre gente que no estaba de acuerdo, no había punto de vista común. Hubo gente que se enojó con Constanza Moreira por los tweets que fue sacando a lo largo del plenario. ¿Escuchaste entre tus compañeros ese enojo? Tampoco sean injustos, sí, claro que lo escuché, pero tampoco sean injustos. Sacó un tweet que generó cierta molestia, cierto malestar al final del plenario. Ganamos ahí. Ese fue una chambonada, creo yo. Incluso no creo que haya ninguna mala fe ni cosa por el estilo. Pero entiendo que provoque enojo y creo en todo caso que es uno... No me quiero tirar contra Constanza de ninguna manera, que además yo creo que es una frente amplista de ley que actúa bien. Pero nada, tenemos una dificultad de contención en salir en redes y en salir en los medios. Si vos ves el Observador de hoy y mañana, la mejor crónica que se puedan imaginar del plenario está en el Observador de mañana. Y eso es alguien de adentro del plenario que fue y se sentó con el periodista del Observador y dijo, mira, fue así. Le contó pelo y señal. Ayer tuvimos un secretariado de evaluación del plenario. Era evidente que íbamos a tener un secretariado, que íbamos a evaluar el plenario. Podías hacerte el búho, el sábado tenés un plenario que hace ruido, qué sé yo. El lunes el órgano cotidiano, obviamente lo primero que hace es, vamos a pasar raya, qué pasó, qué no pasó, cómo la vimos. Hoy El País lo publica entrecomillado. Eso es más preocupante todavía porque es como una mesa chica, ¿no? Pero claro, pero es una tontería política además. Pero además El País es un actor político. Pero no de ahora, ¿no? Yo vengo del seminario, un colegio en la época de la dictadura, y yo hice la secundaria de la dictadura. Había un cura en el colegio, en el seminario, que los sábados daba misa, y yo a veces iba, porque me daba por esas cosas a veces. Y yo me acuerdo al Coqui en plena misa diciendo, y un diario de la Plaza Cagancha, cuyo nombre no quede, y salía a respaldar a la dictadura y cosas por el estilo. O sea, no puedo entender la lógica de cómo un frente amplista le hace
le da información al país para que el país le pegue al Frente Amplio del gobierno. Pero te traigo un paso para atrás. No, bueno, más allá ya de la actitud buena o mala de la senadora, ¿ganó Constanza? ¿Ganó la posición que tenía el grupo Casagrande? No, porque entre otras, pero además no, y además no me importaría que ganara. Pero en algún punto se le está diciendo al gobierno que cómo tiene que negociar este tipo de acuerdos, que dejar fuera las cláusulas pero eso no ganó Casagrande o ganó este o el otro. Eso es la resolución. A ver, ganó no sé, Tristán Narvaja cuando aprobaron el Código Civil en 1868. No, estos son los procesos democráticos, o sea, se discute, se toma una resolución y esa es la resolución, punto. ¿Y cómo tomás cuando se cuestiona desde fuera del Frente Amplio, otros actores, analistas u otros actores políticos, cuando se dicen que esta forma de decidir, que decir al plenario del Frente Amplio es un cuestionamiento como hacia la democracia representativa? Que si en el Parlamento están los votos para sacar algo, que el Frente Amplio en sus órganos lo impida, es como hacer que una minoría le imponga a una mayoría. Pero, a ver. Yo sé que obviamente vos no compartís eso porque sos el presidente del Frente Amplio. Claro, pero ¿cuál es el argumento? Sería incompatible. Pero ahí hay un tema de representatividad, que es una cuestión permanente de la democracia representativa. Siempre está en cuestión qué tan representativo es este o aquel órgano, y eso pasa en el Parlamento, y le pasa a la bancada del Frente Amplio, y le pasa a la integración del plenario nacional del Frente Amplio en virtud de cómo se elige. Es un problema de representatividad. ¿Hay problema de representatividad? Muy bien. Aquellos que entiendan que hay problema de representatividad tienen los mecanismos de apelar a la democracia directa. Si hay mecanismos de democracia directa. Entonces, apelemos a los mecanismos. Si la representatividad está fallando, si vos entendés que la representatividad falla, eliminá la representación y andá a mecanismos de democracia directa. Para eso existen los plebiscitos, los referéndums. En el Estatuto del Frente Amplio también están previstos. En el artículo 11 del Estatuto del Frente está previsto. Y en el 12 está previsto el referéndum revocatorio de las decisiones que toma el plenario nacional. Entonces, discutir la legitimidad, la representatividad de un órgano, yo creo que no está bueno en la medida en que vos cuestionás la representatividad y además tenés mecanismos para saltar la representación. Bueno, pero el canciller Nir Novoa, en algún punto sus declaraciones de ayer y de hoy, cuestiona esa legitimidad de este órgano para mandatar a la Cancillería lo que tiene que hacer. Ahí hay otra vuelta de tuerca que quiero dar. Los tratados, todos los tratados, los tratados comerciales, pero también los tratados de derechos humanos, que hay una materia conozco, qué sé yo, tienen un mecanismo de ratificación previsto en la Constitución. El Poder Ejecutivo suscribe los tratados, artículo 168. El Poder Legislativo aprueba o no, por ley, los tratados y luego promulga el Poder Ejecutivo y ratifica. Efectivamente, la ratificación la vuelve a hacer el Ejecutivo. Que la fuerza política discuta cuál es el mejor camino a seguir y en consecuencia le esté diciendo a sus legisladores, que son la fuerza política también, que son parte de la fuerza política también, este es el rumbo. No me parece que eso ponga en crisis ninguna democracia. Al contrario, sería, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que despartidizar el Poder Legislativo? Yo creo que no. Y otra vez, no me voy a tirar contra el canciller. En todo caso, me parece que las declaraciones no ayudan en el sentido de cómo se construyen las legitimidades y cómo se discute políticamente. Pero no más que eso, porque la otra... Porque ahí entras en una tensión política. Yo creo que acá también hay intentos de generar. Esto es un cuestionamiento de la fuerza política del gobierno. Fuerza política y gobierno son cosas distintas, discuten, intercambian. Y bueno, estas son las lógicas de la discusión pública. A mí me gustaría que algunas discusiones no fueran públicas. Claro. Sí, también un poco de lo que se dijo era eso, ¿no? Que el gobierno queda como desautorizado o queda mal parado, digamos, porque, bueno, sus propios diputados no van a suscribir, de acuerdo a lo que fue la declaración la postura que adoptó el Plenario Nacional del fin de semana, a un tratado internacional que fue negociado y firmado por el Ejecutivo. ¿Eso no te parece traumático? Primero, no me parece traumático. Segundo, que hay antecedentes. Tercero, que no fue eso lo que decidió el plenario. El plenario no decidió que no se aprobara el Tratado de Chile, el acuerdo comercial con Chile o el tratado de patentes. No, en esa materia, el plenario lo que decidió es, vamos a pedirle al Ejecutivo mayor información, sobre todo estudios de impacto en la economía, para adoptar una decisión en otro plenario, ¿sí?, que convocará oportunamente la mesa política. Igual se marcan unos lineamientos para negociar este tipo de... Sí, pero ahí el documento, claramente el documento dice para el periodo 2018-2020. Claro, valen hacia adelante. Es claro que rige 2018, 2019, 2020.
Fernando, muchos cambiando un poco de de nombre también. De nombre bueno, yo soy Javier, no Fernando, pero estoy tan acostumbrado y no te apenes en absoluto. Pero nada, no tenés que pedir ninguna disculpa. Tamara es del palo tuyo también de los derechos humanos. Por eso, viene del palo. Pero escúchame, además es casi un honor para mí, te digo, estoy tan acostumbrado que ya respondo casi a todos los nombres, como decía Saramago. Pero bien, cambiando un poco de tema, hay varios estudios más coyunturales y varios analistas han marcado que bueno, la opinión pública tiene cierto desencanto, ¿no? De lo que son los partidos políticos o con la militancia de los partidos políticos. ¿Tú crees que el Frente Amplio está haciendo, bueno, frente a alguna a esta situación, está actuando en ese sentido? Ay, por lo menos lo intentamos, o por lo menos algunos los intentamos. O sea, a ver, el diagnóstico es un diagnóstico certero, ¿no? Hay un desencanto con la democracia representativa, hay una crisis de la gobernanza de la democracia representativa, por lo menos en Occidente, que es enorme. Y no solo en Occidente, miren lo que pasó ahora en las elecciones en Líbano, el brutal nivel de abstención que hubo. Tenemos un problema serio. Y si el Frente está haciendo algo, sí, creo que estamos... Yo personalmente estoy súper preocupado con eso, Yo creo que es el gran tema de la democracia hoy, es el gran tema político hoy, al que hay que hincarle el diente. Y bueno, intentamos impulsar en ese sentido una mayor preocupación de cercanía de un partido político que además lleva 13 años en el poder, ¿no? Atento Casco. ¿Saben quién es Rubén Casco? Ustedes son unos gurises, un gran relator de fútbol en Uruguay, formidable, hincha de Liverpool además. Padilla sigue dejando un asiento vacío, como el de Herrera en el directorio del Partido Nacional, por Rubén Casco. Salvando las distancias, ¿no? Sí, con claro. todo el respeto a Rubén Casco. Bueno, pero cada uno su rubro. Pero yo es un dicho que tengo totalmente comprado. Atento Casco. Pero bueno, yo creo que el Frente tiene que dar señales claras de cercanía con la población, de cercanía en la política. Mira, el año pasado me regalé para mi cumpleaños el dibujo de Leonardo, aquel del hombre vitruvio, que es el, ¿no? Sí. Es un poquito machista, pero era un estudio de Leonardo para ver las dimensiones del cuerpo humano, ¿no? Y se utiliza como símbolo a escala humana. Y lo puse atrás de mi silla por eso. La política a escala humana. La política a escala humana. En el centro, la persona humana. Si no, estamos en el horno. Y yo creo que a veces en la política nos perdemos en remar en dulce de leche en plenario sobre cláusulas trinquete y cláusulas statu quo, que no es la discusión que está esperando la gente, y que ahí se desconecta. Y después tenemos otro peligro, que eso también nos pesa mucho los 13 años de gobierno, que es esa de tener la justa. El último que nos dijo que nos cantaba la justa, que nos enterró de nariz. Hay un tema de la soberbia en el ejercicio del poder que es un drama, no solo del Frente, pero también del Frente, de algunos actores del Frente, sin duda. ¿Qué pasa o qué pasó con la agenda de gobierno del Frente Amplio para este periodo, ¿no? Para el periodo actual del tercer gobierno del Frente, segunda presidencia de Tabaré Vázquez? ¿Por qué para muchos frente amplistas está como la vuelta a esa cosa de que el gobierno no tiene agenda, el gobierno se quedó sin agenda, se responde como a los problemas que vienen? Bueno, tuvo todo el tema Sendic, que finalmente el Frente lo pudo resolver, pero le comió un buen tiempo al gobierno, le insumió mucho tiempo de su presencia pública. Después ahora en el verano arrancó esto de Un Solo Uruguay, el movimiento rural, que también parece que se come la agenda pública. Y el gobierno es como que responde, hace lo que puede, pero como siempre como atajando, ¿no? ¿Y dónde está la agenda del gobierno, las propuestas del gobierno? Yo creo que hay agenda de gobierno, francamente creo que hay una agenda de gobierno, es una agenda seria, responsable y que sigue para adelante. Ahora, lo que pasa es que se te mezcla otro montón de cosas. Es cierto que empiezan a aparecer cuestiones en la agenda pública, que se instalan en la agenda pública, algunas las instala el propio Frente, como esta discusión del tratado comercial con Chile. La pusimos nosotros y armamos todo. Eso se llama internismo, ¿no? Y discutimos para adentro, nos encerramos en estas discusiones internas, en vez de salir a discutir para afuera, ¿no? Que es un problema. Pero es cierto que se instalan temas en agenda pública que no dependen exclusivamente del gobierno o del Frente Amplio. Ahora, si vos sos gobierno, siempre tenés una agenda opositora, ¿no? Esto es muy italiano. Piove, governo ladro. No hay tutía, pero es parte del arte de gobernar. Ahora, sí es cierto que se nos han instalado una serie de temas, pero otros los instalaron. A ver, esto los autoconvocados.
no le instaló el gobierno. Esto es un movimiento gremial, ¿sí? Un grupo de poder político y económico en la sociedad que establece una agenda antigobierno. Sí. Y da la discusión que hay que dar. Ahora, lo que pasa es que se te instala en la agenda pública. Lo otro es quienes hacen la agenda pública, ¿no? ¿Cómo se hace la agenda pública? La agenda pública se sigue haciendo en base a los diarios de papel, ¿no? La agenda pública se sigue haciendo, el país en particular, que yo creo que es un actor político central en el Uruguay, absolutamente central, te titula, a las 5 de la mañana te lees los titulares Radio Imparcial, a las 6 te lo lee Radio Sarandí y a las 7 te lo leen todas las radios. Y eso instala la agenda política. Ahora, la agenda política la está instalando el diario. Luego, eso se refuerza con la agenda que instalan los informativos, sobre todo de televisión de noche. Eso sigue siendo así. Vos no tenés capacidad de instalar agendas si no tenés ese poder mediático. Bueno, pero hace unos años el Frente lo podía hacer, porque esto que vos estás describiendo de alguna manera es status quo, siempre fue así. Pero hace los últimos años el Frente Amplio lograba, los gobiernos del Frente Amplio lograban poner sus temas a la gente. Mujica era un gran instalador de agenda, ¿no? Claro, todos los días del titular era lo de Mujica. Pero Pepe es un gran instalador de agenda. Pero el primer gobierno Pepe sigue siendo un gran instalaba agenda. Discutíamos todos de lo que el Frente Amplio estaba haciendo o no haciendo. Pero que ahora estamos haciendo eso. Ahora todos discutimos lo que el Frente Amplio, lo que el gobierno está haciendo o no está haciendo, y lo que el Frente Amplio está haciendo o no está haciendo. La agenda la sigue. Es que el único que tiene alguna agenda, que yo no te digo que no sea complicada, pero el único que la agenda en este país, en términos políticos, gira es Frente Amplista dependiente. Sí. Para pegarle o para lo que sea. Pero no tenés otra agenda. Pero es que no pudieron, es que la oposición, que yo creo que realmente, no quiero ser demasiado duro, además por la defensa del sistema democrático, ¿no? Y la defensa del sistema de partidos, pero tenemos una oposición que no logra instalarte. Yo creo que el fenómeno de los autoconvocados es un fenómeno que expresa eso. No lograron instalar agenda en la oposición, y el que instala agenda son los autoconvocados, que te instala la agenda por la negativa para jugar con un eslogan contradictorio con un líder político. Es eso, realmente. La agenda sigue siendo... A mí lo que me preocupa es que muchas veces nosotros generamos una agenda negativa para el Frente Amplio, pero sigue siendo dependiente del Frente. ¿Se entiende? No claro, pero fíjate una cosa, Javier. Hace unos meses atrás, me acuerdo, traigo esta colación porque me pareció... No lo podía creer cuando estaba viendo. Hace unos meses atrás, el ministro Astori, que ni que hablar, que es una figura relevante, importante en el Frente Amplio, Danilo Astori, es entrevistado por Emiliano Cotelo en Canal 12, y Cotelo le pregunta un poco la misma pregunta que tengo yo. ¿Cuál es la agenda del Frente Amplio? Pero déjame terminar. Y Astori le dice, no, fíjate, la inclusión financiera. Estoy de acuerdo contigo. Y uno no puede creer que una figura política como Astori responda ante esa pregunta que la agenda del tercer gobierno del Frente Amplio es la inclusión financiera, que puede ser una política pública con su importancia, con su relevancia, pero que si esa es la política pública que tiene el Frente Amplio para mostrar como lo que está haciendo para el desarrollo del país, es poco, ¿no? O parece poco como primera respuesta del ministro de Economía. Vos, ¿qué me respondes? ¿Cuáles son las 2, 3, 4 cosas? Porque ahí me metes en un lío. Yo lo primero que no quiero es enjuiciar... No le estoy dando un palo a Astori, yo tampoco. Es una respuesta que hace Astori. Pero lo entiendo, y yo reconozco, creo que si uno sale a sostener, bueno, la agenda pasa por la inclusión financiera, yo creo que es un tema importante, relevante, pero no está en la agenda. ¿Cuál es la agenda? Uno no ve a las masas enfervorizadas de la izquierda en la calle con la bandera, vamos a la inclusión financiera. Me tenés que ver a mí en Facultad de Derecho pidiendo, por favor, que recorramos la vuelta al Palacio Legislativo, de derogar el inciso final del artículo 1324 del Código Civil ya, ¿no? Es una campaña que yo quiero lanzar porque es un disparate el artículo 1324. Pero hay poca gente atrás, digamos. Creo que he logrado poca convocatoria. Y me sorprende que viene de Astori, que es un político. También, pero no me vas a dar la Astori, ¿no? No me voy a meter en esa, no voy a aceptarle esa provocación, no voy a entrar por ese camino. Pero vuelvo, yo creo que sí, que tenemos que generar una nueva agenda. A ver, ¿qué tiene después de 13 años de gobierno nacional y de 20 y tantos, 25, 28 de gobierno departamental? Es que no, yo creo que hoy el Frente no puedes decir, vamos a profundizar los cambios que ya hicimos. O sea, dimos vuelta al país, yo no tengo duda, el país es infinitamente distinto y mejor a lo que era en 2005. Hoy es mucho mejor a lo que era en 2005, no tengo la menor duda, pero no podés decir, bueno, y entonces yo ahora tengo que consolidar o profundizar los cambios que hay. No, yo creo que hay que pegar un salto cualitativo. Francamente creo que hay que pegar un salto cualitativo. Y yo creo que hay cuestiones que hay que animarse. Y yo insistí mucho eso
no quiero ser autorreferente porque no quiero ser soberbio, que es uno de los peores pecados de la vida, no solo de la política. Pero en la intervención que hice en Piriápolis en ocasión del 5 de febrero, yo decía, tenemos que ser más atrevidos, tenemos que animarnos a reinventar, es decir, ahora que estamos festejando aniversario del mayo del 68, ¿no? 50 años del mayo del 68, tenemos que volver a soltar el cielo. Y yo creo que hay que hacerlo. Hay algunas causas, y acá lo vamos a compartir, que son de profundo contenido ético, que yo creo que siguen siendo capitales, ¿no? Y esa es la enseñanza de la lucha contra la impunidad y la enseñanza de la lucha por los derechos humanos. O sea, ¿cómo te explicás vos que el 20 de mayo sigamos movilizando por 18 de julio, y no solo en 18 de julio, también en el interior, una gran cantidad de gente de distintas edades? Ahí no son puro viejos. No, claro que no. Y ahí hay causas éticas que están en juego de sensación de justicia, de principio de justicia. Todos los temas ambientales. Nosotros tenemos una fuerte discusión y yo creo que el Frente tiene que hacer mucho más y meter mucho más cabeza en términos ambientales, pero no en términos ambientales de cuidarme el pastito, no, que tienen que ver qué modelo productivo voy a llevar adelante, por qué razones, o sea, eso del desarrollo sustentable, yo creo que es una de las grandes cosas que tenemos que discutir. Vuelvo, y no quiero, además, buena parte de la política se nos convirtió en economía, ¿no? Y eso es uno de los pecados que nos ha ganado la cabeza de que todo lo determina inexorablemente la cuestión económica, ¿no? La base material de la sociedad, que yo creo que sí, que incide muchísimo, pero se retroalimenta. Pero sobre el tema económico, yo quiero hablar de economía verde, quiero hablar de economía azul, quiero hablar de economía circular, porque está en juego eso. Creo que son temas centrales que hay que discutir. No hay espacio para discutirlos todavía. A nivel programático lo estamos intentando hacer, desarrollamos una comisión de programa, rediscutamos descentralización. Rediscutamos, porque nosotros generamos una ley de descentralización y participación ciudadana. Efectivamente, ¿generó mayor participación ciudadana? ¿Qué generó? ¿Dónde tenemos las dificultades en los gobiernos de cercanía? Discutamos cómo hacemos para que realmente se participe más en la gestión política, pero no solo generando la institucionalidad necesaria, sino la vocación de participar, las ganas de participar de la gente en estos ámbitos. Yo creo que estos son algunos temas de agenda que tenemos que estar discutiendo programáticamente. Esa era nuestra próxima pregunta, en realidad, porque el Frente Amplio ya está empezando a elaborar su programa de gobierno de cara a 2019. Entonces te queríamos preguntar cuáles iban a ser los principales temas que te parece que debería atender ese futuro programa de gobierno. En realidad, tenemos que nombrar 3-4 temas. Estamos en plena cocina, ¿no? Está en el horno esto. No estamos en el horno. El tema está en el horno. No es lo mismo. Está en la manufactura previa, en el amasado. Nosotros largamos el año pasado, ya en noviembre, la construcción programática de cara al Congreso del 1 de diciembre, donde se define el programa que se propone en la ciudadanía 2020-2025. Ahí le pedí, y lo personalizo porque fue un pedido expreso a Ricardo Ehrlich, que fuera el que condujera la comisión de programa en ese sentido, porque creo que es un tipo de una enorme capacidad de articulación, de diálogo y de generar estos movimientos. Hoy hay miles de personas, miles en serio, hay más de 1000 personas discutiendo el programa del Frente Amplio en distintas unidades temáticas que van desde derechos humanos que desde luego es pasado reciente, pero no es únicamente pasado reciente, ¿sí? Yo ahí creo que hay una apuesta programática fundamental. Yo estoy convencido, mira cómo me vas a acompañar, señalo a mi compañera de la derecha para los que no nos ven por la tele, yo estoy convencido que la agenda de derechos humanos es la agenda capaz de estructurar ideológicamente a la izquierda en este momento. O sea, las dimensiones de derechos de libertad, derechos sociales, derechos civiles y derechos políticos, es la que es capaz de estructurar políticamente la política, el Estado y el derecho, que son todo lo mismo. Te agrego una cosa ahí. Hace poquito te escuché hablar por primera vez, seguramente hayas hablado antes, pero es la primera vez que lo vi. Te escuché hablar del tema de renta básica. Bueno, claro, ahí está, ese es otro tema. Ese es un temún, ¿no? Un temún. Renta básica universal, que se asocia fuertemente a derechos humanos. Fuertemente a derechos humanos. Hay toda una argumentación que viene de ahí. Es un tema que se puede argumentar desde muchos lugares, pero una argumentación es de ahí. Es que yo creo que la argumentación básica debería ser de derechos humanos. Es muy interesante, y yo no estoy muy convencido si hay que ir al camino de la renta básica. Quiero ver si es sostenible, quiero ver qué genera. Hay algunas vertientes que dicen en realidad
este es el juego de crear consumidores, ¿no? El propio sistema de consumo necesita consumidores con capacidad de consumo, entonces yo le doy una renta básica, me garantizo el nivel de consumo, y yo no quiero seguir generando o favorecer sociedades consumistas que además nos van a acabar como planeta, ¿no? Ahora, el equipo de Corbyn, que no es ningún zapallo, una barra ahí está estudiando más que renta básica, que se está ensayando en Finlandia focalmente por ahora, está estudiando la posibilidad de servicios universales básicos. Servicios básicos universalizados. Que los uruguayos tenemos una buena experiencia, eso es el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? La universalización del sistema de salud. Claro, me van a decir es deficitario, sí, macanudo, pero la escuela pública también es deficitaria. O sea, ¿por qué no el transporte puede ser un servicio básico, universalizado y acceso, que me permite la libertad de movimiento? Otra vez, con la matriz de derechos humanos yo creo que es posible estructurar realmente sobre esta cuatrilogía, lo que pasa es que sale de la media y ahí hay un día podríamos hablar de eso, de las bases teóricas que uno maneja. Nosotros hablamos habitualmente, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos económicos, sociales y culturales por un lado, derechos civiles y políticos por el otro, y después hablamos de la integralidad. Y qué sé yo. En realidad eso es una caricatura mal armada que obedece una razón histórica de los dos tratados del 66 y los tratados de derechos humanos. Y desde el punto de vista teórico es totalmente inconsistente. Entonces yo creo que es posible, y hay buena literatura en eso, y después les dejo los apuntes para que vayan a estudiar, de estructurar los derechos humanos sobre derechos de libertad, derechos sociales, derechos civiles y derechos políticos, y lo que estos implican. Ahí tenés una matriz de análisis que es fundamental. Desde la Secretaría de Derechos Humanos en su momento la impulsamos, lo sigue impulsando la Secretaría de Derechos Humanos en este momento, que es empezar a generar la estructuración del análisis de la política pública sobre la matriz de derechos humanos. Y a mí me parece un desafío precioso. El programa no se puede quedar en eso. Ahora, yo con eso creo que tenés para rato. Ahora, el programa tiene otro. Y los inmigrantes pero van a estar en el programa de gobierno del Frente Amplio. Tienen que estar, pero eso es una realidad. Para Uruguay es un país de inmigración hoy. Y ahí entran unos fenómenos preciosos. Y eso te trae los derechos políticos. Nosotros los derechos políticos los tenemos reservados a nosotros y casi todas las constituciones occidentales, ¿no? Los derechos políticos, esto es el derecho a ser elegido, el derecho a elegir, están estructurados, el derecho al voto, ¿no? Están estructurados sobre la base de la ciudadanía y la mayoría de edad. ¿No? O sea, tenés que tener una madurez psíquica, qué sé yo, que parece una frontera poco... Es flexible, pero que tiene límites. O sea, vos no vas a pensar de habilitar el ejercicio del poder de voto a un gurí de 7 años, 6 años. Parece. Ahora, el de la ciudadanía. ¿No sería una barrera que había que correr? Y ahí entra otra vez el tema de la inmigración y el tema de la integración de la persona que nació en otro país o que es hijo de otros, en la participación en la vida política de su comunidad en la cual se integró. Eso es un tema que hay que debatirlo. Yo además creo, y más allá de los derechos políticos, sería precioso que Uruguay fuera un país de acogida, que fuera un país de inmigrantes, que fuera un país receptor de... Pero además lo necesitamos, ¿no? Necesitamos nuevos olores, nuevos colores, nuevos sabores. Salir de el saco azul y el pantalón gris que llevo yo, ¿no? Por supuesto. En el último congreso del Frente Amplio se definió y se declaró antipatriarcal. En ese sentido, ¿pensás que para 2019 se va hacia cierta... el Frente Amplio va a promover y establecer la paridad? Y te lo consulto en los dos niveles, en la fórmula presidencial, pero también en las listas. Y allí hubo una propuesta meses atrás para que todas las listas del lema Frente Amplio fueran paritarias. Lo que pasa es que a mí me encantaría que así fuera. Son como niveles del discurso otra vez. En el plano de los deseos y en el plano de la valoración, yo creo que sería absolutamente deseable y que sería una valoración positiva. Entre otras cosas porque lo que define a la izquierda es la igualdad. Esto es Bobbio, derecha e izquierda, capítulo 6, así estructurado, prolijito, cuadriculado, otro libro que hay que leer, ¿no? Lo que define a la izquierda como corriente de pensamiento históricamente es la lucha por la igualdad. Por todas las igualdades, también por la igualdad de género. Entonces no es aceptable, yo creo que es inaceptable para la izquierda, que el poder social esté reservado por una definición sexuada. Es una barbaridad. Entonces hay que luchar contra eso. ¿Cómo se lucha contra eso? Sin duda por acciones afirmativas, porque el peso cultural que tenemos nos hace seguir siendo unas sociedades machistas, patriarcales, pero además porque simbólicamente creo que tiene un enorme peso
justamente generar la cultura. Entonces yo creo que sería absolutamente deseable que el Frente Amplio tuviera expresión en todos los niveles de la paridad. ¿Va a pasar? Depende de los sectores, ¿no? Bueno, depende de los actores políticos. En todo caso, esto es parte de la campaña para que pase. Pero bueno, siguen siendo luchas por el poder, ¿no? O sea, la lucha contra la desigualdad también es una lucha por el poder de la sociedad. A ver, de mi palo, ¿no? Una vez fui abogado y conocí los tribunales, ese tipo de cosas, ¿no? Vos tenés un poder judicial totalmente feminizado. O sea, la enorme mayoría de los magistrados en este país son mujeres. En la Suprema Corte de Justicia, en el máximo órgano, recién ahora tenemos 2 mujeres, y hubo que pelearla para llegar. ¿Qué pasa ahí? Esos son los techos de cristal. Ahora, ¿es un problema sexuado? No, no es un problema sexuado. Porque hoy yo tengo un nivel de formación a nivel de las mujeres tan bueno como el de los hombres, por el acceso a la educación, sobre todo, ¿no? A los niveles de mayor nivel de educación. Incluso más, ¿no? Porque hay más tasa de egreso universitario en mujeres. Está bien, pero eso es un tema demográfico, si querés. O sea, lo que quiero decir es que la formación es tan buena como cualquiera, ¿no? O sea, no es que son más mejores, por decirlo en términos a lo paisano. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés en igualdad de condiciones a 2 personas para competir por un cargo independientemente de su sexo, la lucha por el poder. Ya no es una lucha sexuada, es típicamente una lucha de poder. O sea, ¿por qué la ministra del Tribunal de Apelaciones le cuesta más llegar a la Suprema Corte de Justicia? Es porque el varón que está arriba no quiere ceder ese espacio. Pero no es un problema sexual, es una disputa, es varón contra varón, eso también se da. Y mujer contra mujer, eso también se da. O sea, cuando llegás a los niveles de conducción, tenés lucha por el poder. Y buena parte de la discusión en la sociedad es por la lucha del poder. De los poderes en la sociedad. Y no hay que tenerle miedo al poder, ¿no? Es una dimensión de la sociedad. Javier, te traigo a temas más prosaicos. ¿Te preocupa la intención de voto del Frente Amplio en este momento, de cara a 2019? Por supuesto que sí. ¿Pensás que está bajo el Frente? Sí, no hay duda. Es objetivo, es un dato objetivo. ¿Y crees que en el proceso de recambio de candidaturas que va a tener el Frente eso va a mejorar o que va a ser traumático para el Frente cambiar? No, yo creo que no va a ser traumático. Francamente creo que no va a ser traumático. Lo que se dio es que tampoco alcanza. O sea, no es una cuestión de un solo de candidatos, es una cuestión de gestión política de la sociedad y de cómo nosotros persuadimos a la población con argumentos y con acciones a que en realidad hay que apoyar al Frente Amplio porque es el único proyecto serio de país que hay, no conservador, que puede seguir generando transformaciones. Ahora, una candidatura no lo resuelve. Por supuesto que ayuda, ¿no? Pero no lo resuelve. ¿A dónde querés ir? ¿Tenés tus nombres para 2019? Desde luego que lo tengo, pero no lo voy a decir públicamente. Ni loco, soy presidente, pero soy presidente del Frente cuando estén en la cancha. Pero soy el presidente del Frente. El problema es que el presidente del Frente, si dice, entonces lo que estás, no soy nadie tampoco, pero estás como diciendo, bendiciendo este es aquel, ¿no? Y eso o lo estás bendiciendo o lo estás matando también, ¿no? O lo estás matando. Porque cualquiera. Hay gente que dice que cuando te nombran, te están tal cual. Te apuntan todas las balas a vos. Pero ¿qué te quiere decir con que los tengo? Los tengo, quiero decir que hablo regularmente con un montón de actores políticos y una de las conversaciones que está, che, ¿qué te parece si va fulana? ¿Qué te parece si va mengano? ¿Y cómo ves si se da esta ecuación? Eso permanentemente está en la conversación. Te cambio la pregunta. ¿Estás seguro de que los precandidatos del Frente Amplio van a ser de la generación del 80 y pico? Van a ser gente... Vos estás buscando, a ver, en realidad vos lo que me preguntás es, ¿Danilo va a ser candidato? ¿Pepe va a ser candidato? No lo sé, Pepe parece claramente que dijo que no, ¿está? Y no tengo por qué no creerle. Y a Danilo le vienen dando feo los números. Está bien, pero eso no quiere decir que legítimamente además aspire a ser legítimamente, claro. No, pero que aspira a ser candidato. O sea, es un tipo, una trayectoria enorme en la política nacional. Yo creo, francamente, pégale palo y los que están enojados con Danilo, enójense, síganse enojando. Pero algún día a Danilo va a haber que hacerle un monumento, ¿no? O sea, un tipo que ha sostenido no solo la política económica, sino la política en este país. Y yo creo que ha sido un baluarte para el Frente Amplio y para la unidad del Frente Amplio formidable. Por supuesto que puede tener opiniones discrepantes con esto, con aquello, pero es un tipo de una trayectoria enorme. Pero vuelvo, porque la pregunta yo creo que iba para ese lado. Sí, si va a haber recambio en las candidaturas o si vamos a encontrar una lista... Indefectiblemente va a haber recambio. Yo creo que indefectiblemente que van a aparecer candidatos que no son la generación ni del 71 ni del 85.
Más viejos pueden ser. Más viejos sería complicado. No hay. No, Ya no, creo que no. Creo que no. Y la última, también de las candidaturas, pero voy más a una percepción personal. ¿Te parece que sería un escenario ideal que el Frente Amplio tuviera una candidatura por consenso? No creo que sea ideal, porque incluso creo que políticamente no es ideal. Ajá. Porque entre otras cosas te limita la movilización por tener una sola jugada. El Frente siempre, hasta hace un buen tiempo, tuvo la tradición de candidato único, ¿no? Yo no sé si es buena, porque en realidad la disputa, otra vez, por el poder, y yo insisto que no hay que tenerle miedo a la discusión por el poder. De hecho, un partido político no puede pensar en otra cosa que... No podría plantearse no ejercer el poder en la sociedad. Si no, no sea partido político, dedicate a otra cosa. Pero la discusión por el poder, si no se da en las internas, si no se da en junio del 2019, es porque la di antes. Pero discusión por el poder la voy a tener. ¿Quién es el mejor candidato? ¿Quién es el que es capaz de dar más votos? ¿Quiénes son los candidatos que son útiles para el crecimiento del Frente? Eso siempre se va a dar. Entonces, yo no tengo problema con la pluralidad de candidaturas, y creo que el Frente no tiene problema con la pluralidad de candidaturas. Javier, te agradecemos muchísimo Nada, habernos acompañado acá en la Uni Radio, que es la radio de la universidad, la radio de todos nosotros. Así Sí, que, claro, yo también Claro que sí, tengo vos. ese palo. Mañana votamos, pero además, en serio les digo, me da mucho gusto estar. Habíamos estado una vez Sí. allá en el viejo local de la facultad. Ahora tengo la facultad en el barrio. Está Así buenísimo el estudio, pero además no los voy a alcahuetear al aire. No, comentarios Pero al aire vale que la no pena. Sí, por favor. Recortamos este audio y nos lo ponemos a las promos, ¿viste? Dice, escuchate, digo la otra. Te lo dice Javier Miranda. Necesitamos, no, pero está bueno hacer radio, está bueno hacer comunicación con ganas. ¿Sabes qué? El que podamos, yo vengo de corbata y de saco, soy abogado, ya estoy, tengo más de Ya 50 ese no te lo sacas años. más, ese. Es un uniforme, ya está. Vos tenés, bueno, vos no tanto, pero todos tenemos también nuestros hábitos, ¿no? Pero está bueno que a uno lo obliguen a conversar así como más distendido, ¿no? Que tengas menos que ser... Uno de los pecados es la solemnidad también, ¿no? Estos tipos que... Bueno, esto es un comentario de abogado y solo para adultos. Hablar en papel florete es un problema. Es un problema. Entonces está bueno, me gusta juntarme Hablar con en ustedes hoja a tabaré, conversar. podemos ayornarlo un poco. ¿Eh? Hablar en hoja tabaré. En hoja tabaré, pero vos sos... Yo soy más viejo. Viejo que justo. Bueno, nada, un gustazo, encantado, che. Muchas gracias, Javier. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar.